Muy bienvenidos, amados hermanos, el Señor les bendiga. Estamos alegres de poder compartir una semana más la palabra del Señor que nos llena del gozo de Cristo. El Señor Jesús, recuerden, dijo, estas palabras les he hablado para que tengan mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea completo. De tal manera que cuando comprendemos las palabras de Cristo, cuando las palabras de Jesús entran en nuestro corazón, cuando esa palabra de vida eterna llena nuestra alma, podemos tener la misma alegría que Jesús tenía, el mismo gozo, esa misma satisfacción que habitaba en Cristo, puede habitar ahora en nosotros por su palabra. La palabra de Cristo nos revela el mundo espiritual, nos revela la gloria del Evangelio, lo que significa en realidad el Evangelio, que hayamos sido salvos por su sangre, que hayamos renacido por la palabra de justicia, que ahora estemos en Cristo y ya no viviendo según la descendencia de Adán, en la condenación y en el juicio. Así que, amado, alégrate porque estás, ¿verdad?, en el tiempo para recibir la palabra del Señor. Has dispuesto tu corazón, has dispuesto tu tiempo para oír la voz de Dios y eso debe llenarte de alegría y de satisfacción. Así que vamos a leer el verso de hoy. El día de hoy estamos terminando una serie de mensajes acerca de las bienaventuranzas. Ya la serie tiene por nombre Bienaventurados y estábamos revisando en esta serie este comienzo, el inicio del Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5, y vamos a revisar como conclusión de toda esta serie de mensajes un poco la metodología que tuvimos al mirar cada una de las bienaventuranzas. Vamos a explicar por qué las miramos de esa manera también y vamos a ver cómo las bienaventuranzas fueron diseñadas primeramente para conocer al propio Jesús y para que también pudiéramos comprender nuestra posición en Él. Así que vamos a mirar todas las bienaventuranzas juntas en esta oportunidad. Las semanas anteriores veíamos una en particular, hoy vamos a verlas todas para tener el panorama completo y luego vamos a hablar un poco acerca de ellas. Mateo capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al verso 12. Ya todos juntos, con alegría, con expectación de lo que el Señor también tiene para decirnos. Y dice así, la vamos a ver ahí, leámosla todos juntos. Dice 1, 2 y 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esas son las bienaventuranzas, es la lectura completa de las bienaventuranzas, y la metodología que nosotros utilizamos para mirar cada una de las bienaventuranzas es una metodología quizá no tradicional, ya porque generalmente se lee la bienaventuranza y todo el Sermón del Monte se lee con una mirada demasiado legalista. Ya muchos miran las bienaventuranzas y las ven como si fueran un requisito para entrar en el reino de los cielos. Y esto pareciera contradecir aquello de que el Evangelio o que la redención, finalmente la salvación, es solo por gracia aparte de las obras. Pareciera como que fuera un nuevo decálogo que Jesús está trayendo, unos mandamientos necesarios de cumplir para poder entrar en la gracia de Dios. Entonces muchos creyentes miran las bienaventuranzas con un lente legalista y se autoexcluyen de la gracia de Dios, se excluyen de la bendición de Dios y se excluyen de las
bendiciones que hay dentro de las bienaventuranzas, de las promesas que hay en las bienaventuranzas, porque todavía no han cumplido correctamente con los requisitos. Entonces, cuando miramos de manera legalista las bienaventuranzas, tendemos a excluirnos de toda bendición, tendemos a salirnos un poco de la posición necesaria para recibir la bendición de Dios. La verdad es que la Escritura, las palabras de Cristo, no están para excluirnos de la gloria de Dios, sino que totalmente contrario. Ya las palabras de Cristo son las palabras que nos reconcilian con Dios y son las palabras que reconcilian al pecador con Dios. Es decir, son las palabras que son una buena noticia para el pecador porque traen la reconciliación en las mismas palabras. Por eso la buena noticia del Evangelio es la buena noticia de la bendición y del amor de Dios hacia los pecadores. El apóstol Pablo dice en esto, muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que cuando recibimos las palabras de Cristo, estas nos capacitan para recibir la bendición y el favor de Dios. Las palabras de Cristo nos reconcilian con Dios porque Cristo vino a reconciliar a la humanidad pecadora con el Dios Santo. De esa manera debemos mirar siempre la Escritura con el lente del Evangelio y ya no con el lente de la ley. Pero lamentablemente el día de hoy muchos creyentes miran aún la Escritura con el lente de la ley. Y al mirar las bienaventuranzas con el lente de la ley, entonces dicen, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, y luego dan una lista, ¿verdad?, de cosas o de razones del por qué aún no son lo suficientemente pobres en espíritu, por qué aún están descalificados para recibir la bendición de esta bienaventuranza, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tiene una promesa, tiene una bendición detrás esta bienaventuranza. Pero cuando se lee con los lentes legalistas, entonces uno dice, no creo ser suficientemente pobre en espíritu como para recibir el reino de los cielos. Entonces se ve como un desafío, la gente dice voy a intentar ser más pobre en espíritu y todo se vuelve un asunto de moralidad. Las bienaventuranzas se vuelven una predicación moral que trae un peso muy grande sobre el hombro de los creyentes. Los creyentes ahora intentan ser aún más pobres en espíritu, intentan ser más misericordiosos, más pacificadores y en ese intento se les va la vida. Todo este caminar les llena de frustración y hace que tengan un caminar en la vida de fe muy pesado. Ya la vida de fe vivida bajo la ley es una vida llena de frustración, es una vida llena de carga, es una vida llena de un peso imposible de llevar. Es la vida religiosa que lamentablemente muchos creyentes sinceros en Cristo están llevando el día de hoy por no mirar correctamente las Escrituras, por no mirar la Biblia con el lente correcto. Se predica diciendo, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Y los creyentes, y se predica, ¿verdad? Otra vez un listado ahí de 10 cosas por las cuales no somos, 10 razones por las que no somos suficientemente misericordiosos aún. Entonces los creyentes se enfrentan a esta predicación legalista y le dicen amén. Y dicen, sí, el predicador tiene razón, aún no soy suficientemente misericordioso como para recibir la misericordia de Dios. Entonces algunos hasta encuentran buena la predicación diciendo, no, la predicación me confrontó, me mostró cuán poco misericordioso yo era en mi corazón. Entonces se van a casa intentando ser un poco más misericordiosos para ser dignos de la misericordia de Dios, pero se dan cuenta que no lo logran jamás, que nunca alcanzan los estándares necesarios para recibir las bendiciones de Dios, que nunca son lo suficientemente misericordiosos para que Dios tenga misericordia de ellos y de esa manera se autoexcluyen de toda bendición posible de Dios. De esa manera, cuando oran pidiendo misericordia, recuerdan que no son lo suficientemente ellos misericordiosos y dicen, Señor, bendíceme, pero por dentro están dudando fuertemente de que puedan ser bendecidos por Dios debido a su condición espiritual y moral. Entonces mucha gente
decide no caminar más junto al Señor, decide dejar este camino frustrante, decide dejar este camino donde no va a obtener jamás nada del Señor porque no da el ancho para poder acceder a sus bendiciones, entonces finalmente termina saliendo de la fe, separándose de Cristo, incluso termina hablando mal acerca del camino de la fe. Mi amado, mi amada, no vivas más la vida de fe mirada bajo el lente de la ley. No camines más con esa mochila pesada, ¿verdad? Del cumplimiento moral, de la exigencia moral, de la exigencia moralista, porque esto no es lo que quiere el Señor con su palabra. El Señor trajo perdón inmediato al pecador. El Señor te justifica ahí en el lugar donde te encuentra. Cuando tú lees las palabras de Cristo, esas palabras te justifican en el mismo momento en que las recibes. Cuando pones fe y unes tu fe a la revelación de Jesús, en ese momento se produce la justificación. Y por eso las palabras de Jesús no son una nueva ley de Moisés. Las palabras de Jesús no vienen a demandar de ti alguna acción, sino vienen a proveerte completamente de todo cuanto necesitas para vivir la vida de fe. De esa manera es transformada nuestra conciencia absolutamente para ahora servir a Dios en una dimensión nueva, en una dimensión mayor, maravillosa y absoluta. Entonces, ya hemos visto cómo la mayoría de las personas o muchos creyentes están mirando la Escritura y particularmente las bienaventuranzas. Cuando se ven con este lente legalista, la conciencia queda totalmente contaminada, la conciencia queda llena de culpa, llena de oscuridad. La conciencia se transforma en una conciencia de pecado. Cuando por cada bienaventuranza tengo una lista de 10 cosas por las cuales no soy lo suficientemente bueno, entonces me lleno de muchas razones por las cuales no debo ser bendecido por Dios. Cuando tengo síntomas de enfermedad y pido por sanidad, yo mismo creo dentro de mí que yo no soy candidato a la sanidad de Cristo, que no soy candidato a que Dios obre en mi cuerpo, porque no soy lo suficientemente bueno, ni capaz, ni soy lo suficientemente digno para recibir la bendición del Señor. Pero el Evangelio no se trata de recibir por dignidad, sino todo lo contrario. El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios, donde los indignos reciben aquello que no merecen, donde Jesús viene a proveer todo lo necesario a aquellos que solo tienen la fe, aquellos que solo reciben por la fe. Y la conciencia de aquel que recibe el Evangelio es limpiada completamente de obras muertas para que ahora puedan servir maravillosamente a un Dios viviente. Así que, mi amado, hemos revisado estas bienaventuranzas con la intención de que tu conciencia sea completamente limpiada por la palabra de Cristo. Te invito, ¿verdad?, a volver a revisar los mensajes anteriores, a que revisemos una y otra vez cada una de las bienaventuranzas, las repasemos de tiempo en tiempo, las revisemos y nos demos cuenta de cómo mirar correctamente las bienaventuranzas para ver a Jesús en ellas y para que al conocer a Jesús nos conozcamos también a nosotros dentro de Jesús, y eso va a limpiar nuestra conciencia de obras muertas. La palabra de Jesús limpia nuestra conciencia, nunca carga nuestra conciencia con obras muertas. Ya vamos a leer un pasaje que está ahí en Hebreos capítulo 9, ya del 13 al 14, ya, y vamos a ver qué tiene que decir Hebreos con respecto a nuestra conciencia. Ya después de eso vamos a mirar o vamos a considerar cómo vamos a mirar correctamente cada una de las bienaventuranzas. Hebreos 9, de 13 y 14, vamos a leer todos juntos, lo vamos a poner ahí. Dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate en este maravilloso pasaje de Hebreos. Está contrastando el culto del Antiguo Testamento, que unos versículos antes, en el verso 9, dice: todas estas ceremonias, todo este culto veterotestamentario nunca podía
por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente, a ser perfectos en cuanto a la conciencia a quienes practicaban este culto. De tal manera que la ley jamás va a poder hacer perfecto a alguien con respecto a su conciencia, jamás traerá una conciencia limpia de obras muertas. Sin embargo, la sangre de Cristo viene a reemplazar todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La sangre de Cristo es el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de todas las ceremonias, de cualquier tipo de religión. Decíamos la semana anterior, Cristo es el fin de todas las religiones establecidas, porque la sangre de Cristo reemplaza cualquier obra humana por querer agradar a Dios. La sangre de Cristo es la única que puede efectivamente hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que se acerca a Dios por medio de ella. Por eso nos acercamos hoy a Dios mediante la sangre de Cristo, mediante la sangre de aquel que se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno a Dios, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Aquel justo, aquel que es perfecto, que derramó su sangre por nosotros, nos acercamos por esa sangre con una pureza de conciencia que no se puede adquirir por ningún otro método, que jamás podríamos alcanzar por medio de las obras de justicia. Por eso la Escritura dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. De tal manera que la sangre de Cristo nos limpia absolutamente de toda conciencia de pecado. Hace que dejemos de ser pecado conscientes para comenzar a ser Cristo conscientes. Recuerda que cuando mirábamos las bienaventuranzas de manera legalista, obteníamos una gran conciencia de pecado. Y la mayoría, muchos creyentes el día de hoy, es una tragedia lamentable que muchos creyentes vivan bajo la conciencia de pecado. Sean continuamente expuestos a una predicación legalista que les trae conciencia continua de pecado. Es lo que hacía la ley de Moisés. La ley de Moisés no podía ser perfectos en cuanto a la conciencia a los que se acercaban a Dios mediante esa ley, porque continuamente les recordaba que eran pecadores, les recordaba su condición miserable de pecadores una y otra vez con cada sacrificio, cada año. Les recordaba que jamás podían mantener una limpieza completa, absoluta y eterna. Sin embargo, la sangre de Cristo no viene para limpiarte por un año, no viene para limpiarte por un plazo establecido. La sangre de Cristo viene para limpiarte una vez y para siempre. La sangre de Cristo viene para arrancar de tu corazón toda conciencia de pecado, de una vez y para siempre. Por tanto, cuando recibes la sangre de Cristo en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, dejas de ser pecado consciente y te vuelves Cristo consciente. Es decir, tienes plena conciencia de la limpieza que Cristo ha hecho en tu corazón y por eso dejas atrás la culpa, dejas atrás la condenación, dejas de volverte una persona manipulable, una persona que se siente incapaz de alcanzar las bendiciones de Dios para ahora comenzar una nueva vida como un hijo de Dios, ¿verdad? Como un hijo de Dios que sabe, que tiene como herencia la plenitud de las bendiciones de su Padre, que se acerca confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, se convierte en alguien libre, en alguien que toma, que echa mano de la vida eterna, que toma las bendiciones de Dios sabiendo que le pertenecen porque son su herencia perfecta, no porque sea no por lo que haya hecho, no porque se la haya ganado, sino precisamente porque tiene una plena conciencia de la efectividad de la sangre de Jesús. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. De esa manera, la invitación es a que dejes de ser pecado consciente, que dejes de ser tan consciente de tu propia miseria al punto de no querer recibir o de pensar que no puedes recibir ninguna bendición de parte de Dios, y ahora acercarte a Cristo, ya no por la ley, sino por Cristo, sino por su sangre, donde inmediatamente por la fe eres constituido un hijo de Dios. Cuando por la fe tu corazón es cambiado, tu corazón es transformado, totalmente renovado, para ahora comenzar esta vida como un hijo de Dios. De tal manera que, como hemos visto en las bienaventuranzas,
¿Cómo hemos mirado las bienaventuranzas? No la hemos mirado con un enfoque legalista, sino con un enfoque cristocéntrico, sino que hemos mirado las bienaventuranzas mirando a Jesús como si fueran una descripción del propio Cristo, como si Jesús se estuviera revelando a sí mismo en cada una de las bienaventuranzas y con eso nos estuviera diciendo quiénes somos nosotros en Él, con eso nos estuviera mostrando las riquezas de su gloria y las riquezas de su gracia. Y de esta manera, cuando dijimos, por ejemplo, que bienaventurado es aquel pobre en espíritu, dijimos, Jesús es el pobre en espíritu. Jesús es aquel que lo tenía todo, que tenía una igualdad con Dios, pero que se despojó de todo eso, que siendo rico se hizo pobre, que siendo rey se hizo esclavo, ¿verdad? Que siendo el principal, viene ahora a constituirse el primero en entregar su vida por nosotros. Jesús es el pobre en espíritu, quien recibe la plenitud de la herencia del reino de los cielos para concederlas a nosotros. Luego dijimos, bienaventurados los que lloran, y dijimos, Jesús es aquel que llora por la miseria humana. Jesús es a quien vemos llorar por la miseria humana, y en 2 ocasiones en los evangelios vemos a Jesús derramar lágrimas por la condición del ser humano. Pero no solo llora, sino que también obra, ¿verdad? Obra poderosamente para quitarnos de esa condición miserable y ahora ponernos en la condición de hijos de Dios, para sentarnos a su diestra en lugares celestiales, para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios Padre. Cuando dijimos bienaventurados los mansos, dijimos Jesús es el ejemplo de mansedumbre. Jesús es aquel manso, aquel que viene para inclinarse. Jesús es aquel que no responde con violencia ante las amenazas. Jesús es aquel que vence a su enemigo mediante su propia muerte, ¿verdad? Para tener la tierra por heredad. Jesús es aquel que no actúa, que no pelea con violencia. Ya muchos creyentes pensamos que debemos ser violentos para enfrentar a nuestro enemigo, ¿verdad? Usamos Efesios 6 para decir que tenemos la armadura de Dios y que somos como un soldado que va a la guerra. Sin embargo, recuerda que ese soldado tiene los calzados. Su calzado es el apresto del Evangelio de la paz. Ya tiene la paz en su base, tiene la paz, camina por medio de la paz, de tal manera que Jesús es aquel manso, quien vence por medio de la paz a su enemigo y quien obtiene la tierra como herencia, quien obtiene los seres humanos como su herencia perfecta. Cuando dijimos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, vimos que Jesús era el justo, que Jesús era el único justo, el primer justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Cuando dijimos bienaventurados los misericordiosos, dijimos Jesús es el primer, el único realmente misericordioso, aquel con el corazón misericordioso de Dios que es revelado a cada uno de nosotros, aquel que nos conecta con el corazón piadoso de Dios y revela ese corazón para que podamos el día de hoy recibirlo en nuestro propio corazón y ser transformados por Él. Jesús es aquel de corazón limpio que ve a Dios. Dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Jesús es aquel que tiene el corazón puro, aquel que entra en el santuario del Señor y quien ve efectivamente a Dios, ¿verdad? El propio Jesús reclama diciendo, nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. De esa manera Jesús se está revelando continuamente en las bienaventuranzas. Dijimos que bienaventurados eran los pacificadores, ¿verdad? Porque ellos serían llamados hijos de Dios. Jesús es el pacificador por excelencia, el que trae paz en nuestra relación con Dios, el que cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente, Jesús viene y trae paz y actúa trayendo reconciliación entre nosotros y Dios, y por esa reconciliación surge la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús es aquel perseguido por causa de la justicia, ¿verdad? Dijimos, no había justicia antes de Jesús. Sin embargo, cuando viene Cristo, viene con la justicia del cielo. El apóstol Pablo dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Jesús es la justicia de Dios
que es perseguido por causa de esa justicia, es asesinado por causa de esa justicia, pero cuando golpean su cuerpo, cuando lo ponen en la cruz, esa justicia ahora es pasada a todos aquellos que creen en Él, los cuales reciben una justicia maravillosa, una justicia eterna que los vuelve justos y aptos para el reino de los cielos. Jesús es el justo y el que justifica también al que tiene la fe. Jesús, ¿verdad?, es el que ora por sus perseguidores, el que bendice a aquellos que lo persiguen. De esa manera miramos un panorama de las bienaventuranzas descubriendo a Jesús en ellas, y espero que tú te entusiasmes descubriendo a Jesús, descubriendo su corazón, sabiendo quién es Él, porque cuando conoces a Jesús puedes tú también conocerte a ti mismo. Recuerda que tú no eres otro. Ya, si tú tienes fe en que Cristo perdonó tus pecados, Jesús ya no es otro para ti. Jesús no es alguien que está fuera de ti, sino que Jesús está en ti mismo y tú estás en Él. El Señor Jesús dijo: "Este es la realidad del pacto eterno en mi sangre, que ustedes", hablando de los discípulos, "van a estar en mí y yo en ustedes". Jesús lo expresa ahí en la oración sacerdotal, Juan capítulo 17. Orando al Padre, dice: "Padre, que ellos ahora estén en mí y yo en ellos, para que seamos perfectos en unidad". De tal manera que Jesús ya no es otro para ti, sino que ha entrado a tu propia vida por el Espíritu Santo y ahora eres uno con Cristo. Cuando conoces a Cristo, te conoces a ti mismo por medio de Jesús. Y ese es el verdadero conocimiento que debemos tener cada uno de nosotros mismos. Si quieres, tienen necesidad, por ejemplo, de tener paciencia y dicen: "Me falta paciencia, Señor, dame paciencia". La manera de obtener la paciencia es descubrir cuán paciente era Jesús, es mirar en la Escritura la paciencia de Cristo, cómo Él actuaba con paciencia frente a toda la clase de problemas, de disturbios. Él tenía esa paciencia de Dios Padre. Él actuaba y mostraba, manifestaba una paciencia sobrenatural. Y cuando tú seas testigo de esa paciencia, tú vas a saber que tú también eres semejante a Cristo. Que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Somos un reflejo ahora de Cristo el Señor por su gracia. No es por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo a nuestro favor. Hemos muerto y hemos resucitado con Cristo por su palabra de vida eterna, de vida abundante. Ya en el bautismo nosotros nos negamos a nosotros mismos. En el bautismo nosotros negamos nuestra vida que venía condenada desde Adán y fuimos sepultados juntamente con Cristo. Dice: fuimos bautizados en su muerte. Es decir, tomamos la muerte de Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Él, pero también fuimos levantados juntamente con Jesús para una nueva vida. Esa nueva creación, esa nueva vida en Cristo, ahora es la que resplandece ante los ojos de Dios, y Dios te ve completamente santo y justo, y Dios te ve mediante la obra de su Hijo, ya perfecto, sentado a su diestra en el reino de los cielos. Así que cuando requieras algún don, cuando necesites conocer algún don, ¿verdad?, indaga en Cristo. Cristo es la fuente de todo lo necesario para tu vida. Si necesitas paciencia, indaga en la paciencia de Cristo. Si necesitas gozo, alegría, indaga en la alegría de Cristo. Mira cómo Cristo fue alegre, mira cómo Cristo desenvolvió esa alegría, esa confianza con sus discípulos, y luego considera cómo esa confianza ahora es parte de ti mismo, porque tú eres su hermano, son hijos del mismo Padre, reciben el mismo ADN, la misma savia espiritual que hizo que naciera Cristo en este mundo. Ese mismo espíritu es el que ahora habita en ti, es el que ahora permanece en ti y es el que ahora te da fuerza y poder para vivir la vida de fe. Así que, mi amado, alégrate,
porque tú ahora eres dueño, posees todas estas bendiciones de las bienaventuranzas. No son un requisito a cumplir para poder acceder a ellas, sino son los beneficios que ya tienes por la obra de Cristo. Es algo que ya es tuyo, que ya posees. Eres coheredero juntamente con Cristo, porque has recibido la misma herencia del Hijo de Dios. Así que ahora echa mano de la vida eterna. Ahora considera tuyas las bendiciones del Señor y vive en esas bendiciones. Ya necesitas perseverar en la palabra de Jesús. Necesitas cada día sentarte a los pies de Cristo y oír sus palabras. Necesitas ya no escuchar una predicación legalista que traiga condenación nuevamente a tu vida, como si estuvieras nuevamente escuchando ese antiguo pacto, esa ley de Moisés que no podía hacer perfecta tu conciencia en cuanto a la justicia. Necesitas oír las palabras de Cristo. Necesitas el poder de las palabras de Jesús que limpian tu conciencia de obras muertas para que puedas servir efectivamente al Dios viviente. Así que, mi amado, espero que este pasar por las bienaventuranzas haya sido de bendición para tu vida, haya sido de provecho para tu espíritu. Vuélvelas a revisar una y otra vez, considera la palabra de Jesús y que esa palabra pueda hacer una transformación gloriosa en tu propia vida, y sin duda eso transformará también todo tu mundo, todo a tu alrededor. Así que vamos a orar, ya vamos a orar para dejar de ser pecado conscientes, para dejar de tener esa conciencia contaminada por la culpa, la condenación y el juicio de Dios, sino que para que seamos perfeccionados en el amor de Dios, y al ser perfeccionados en su amor, todo temor sea echado fuera. La oscuridad de la condenación se diluya por la luz de Cristo, para que las palabras de Jesús, que son espíritu y vida, vengan a llenar nuestra alma y nuestro corazón, para que sepamos, sin lugar a dudas, que cada una de las bendiciones de las bienaventuranzas son nuestra herencia, nos pertenecen por lo que Jesús hizo a nuestro favor. Y adoremos al Señor, lo valoremos, ¿verdad? Valoremos esa sangre preciosa derramada por nosotros y vivamos dependiendo de ella todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Te invito a orar ahí donde estás. Pide al Señor que esa palabra espiritual venga a tu corazón, llene tu espíritu y pueda también afectar a otros a tu alrededor. Nuestro Padre, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú nos diste la palabra de vida eterna. Señor, porque proveíste para nosotros todo cuanto necesitábamos para ser recibidos. Señor, tú eres la propiciación por nuestro pecado. Señor, tú estableciste el pacto de vida eterna, el nuevo pacto en tu carne y en tu sangre. Señor, el pacto por el cual tenemos acceso, Señor, libre, gratuito, un acceso glorioso al reino de los cielos. Tú, Señor, has abierto un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, de tu carne. Tu carne, Señor, fue rasgada, tu cuerpo fue golpeado para que nosotros ahora tuviéramos la plenitud de las bendiciones del reino de los cielos. Hemos sido constituidos coherederos juntamente contigo. Nos hemos sentado a tu diestra en lugares celestiales para disfrutar de la comunión de Dios Padre, para disfrutar de la comunión del Espíritu Santo, para disfrutar, Señor, de tu plenitud, en la cual tenemos gracia abundante cada día de nuestra vida, Señor, y por la eternidad. Gracias, nuestro Señor. Produce en cada uno de mis hermanos una profunda limpieza de sus conciencias, que ahora puedan ser Cristo conscientes, Señor, que cada día caminen con la conciencia de la purificación de sus pecados y de la perfección de esa justicia que ha venido a habitar en sus corazones, para que no sean engañados por el enemigo, para que no sean engañados, Señor, por una predicación legalista, para que no sean engañados, Señor, por la corrupción, Señor, de aquellos que tuercen las Escrituras para alejar a los hombres de Dios. Señor, bendiga nuestro corazón, bendiga nuestra alma y llena nuestro corazón de la expectativa del amor de Dios, llena nuestro corazón de la abundante gracia de Cristo el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti el honor, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.